¡Wow! ¡Wow! ¡Loro! ¡Loro! ¿Qué pasa, el rey de la selva? ¿Qué sucede? ¿Por qué tantos gritos? Lorito, quiero pedirte un favor. Quiero que le digas a doña Jirafa que la estoy invitando a mi casa porque hoy mi hijo cumple 5 años. Perfecto. Le voy a decir, volaré tan alto y caeré en picada. Adiós. Bueno, ese loro es muy bueno. Bueno, a continuación les voy a presentar el teatro de sombras. ¿Cómo están, estimados y queridísimos alumnos? Ahora vamos a estar con el tema teatro de sombras. Presten mucha atención, que aquí les voy. ¿Qué es la sombra? La sombra es el acompañante inseparable del hombre por toda la vida. La sombra es de esas pocas cosas tan fascinantes y misteriosas para los ojos que nos lleva a la fantasía, la expresión creativa de una forma lúdica. La sombra y el hombre. Cuando el hombre descubrió su sombra y al realizar movimientos con ella, generó imitaciones de animales, cosas y hasta de personas mismas. Desde allí, la creatividad y la imaginación del hombre permitió jugar con su cuerpo, sus manos expuestas a unas siluetas recortables. ¿Cuáles son los elementos del teatro de sombras? El lenguaje de la sombra no tiene identidad propia, sino que forma parte de cada objeto que lo proyecta. La sombra se adapta al cuerpo de una persona, animal u objeto. Su campo de acción es ilimitado. ¿Por qué elementos está constituido el teatro de sombras? Por 3 elementos. La fuente de luz puede ser una linterna, una lámpara, un reflector o un proyector. Esta fuente de luz nos brindará ese haz que tocará con ese cuerpo de esa figura y se proyecte en la tela o en el papel cebolla esa imagen de sombra y empezar nuestra representación. Ahora, el objeto. El objeto es el que se proyecta su sombra, es decir, ese animalito que recortamos, esa persona o ese objeto, ¿ya? Y para que esto suceda, obviamente que el tercer elemento es una pantalla transparente, como le dije en un momento, una tela blanca o un papel cebolla, donde se vea reflejado la sombra por un haz de luz que sea de linterna, lámpara o reflector. Las narraciones en el teatro de sombra. Muchas veces hay narraciones que no tienen palabras, pero están supeditadas a los movimientos, a las acciones del cuerpo mismo. O también puede ser de algún sonido, del color de la luz que pueda proyectarse. También podemos hacer algunas narraciones de alguna poesía, de algún cuento, y a partir de diversos estímulos ambientales, sonoros y emotivos. Algunas narraciones se hacen a través de adaptaciones de textos literarios y teatrales, y que justamente esta adaptación se lleva al teatro de sombras. ¿Cómo se manifiestan las obras? Se manifiestan por medio de las sombras que se proyecta su cuerpo, las sombras corpóreas, es decir, todo lo que el cuerpo puede expresar. Esa es la primera manifestación. La segunda son las sombras proyectadas por las manos, y a esas se llaman las sombras chinescas, y esas fueron justamente el fuerte en la cultura china. También tenemos las sombras proyectadas por silueta, esas figuritas que recortamos en cartulina negra y que la exponemos. Entonces, repito,
La primera es las sombras corpóreas, lo que hacemos nosotros en persona en una tela, en un espacio grande. La segunda, las sombras chinescas, que hacemos figuras con las manos y sean proyectadas también en un telón o en una pared. La tercera sería las figuras planas esas de los recortes que hacemos de los personajes, de los objetos que vamos a proyectar. ¿Qué espacio se necesita para proyectar un teatro de sombras? Necesitamos, si es una cuestión corpórea, donde vamos a intervenir con todo nuestro cuerpo, será un curso, una cancha, el lugar más amplio o apropiado que sea para lo que vamos a llevar a cabo con nuestro cuerpo. El segundo, puede ser un espacio pequeño. El espacio pequeño tiene que ver con una caja de zapato chica para unos personajes mínimos que vamos a hacer. Pero en los dos casos siempre va a depender de la calidad de la luz y la cantidad y como también los diferentes colores que vayamos a incorporar. ¿Para qué sirve el teatro de sombras? Para representar el mundo real como también el imaginario, apoyado por las luces, por las transparencias, y las mismas reflejan una historia que contar. Ahora, fíjense bien cómo son las sombras corpóreas. Se ponen colores, se puede intervenir más de 3 o 4 o 5 personas y estar en un espacio y ir contando historias. También las sombras chinescas, que son las manos, en el cual mostramos diferentes tipos de personas o animales o algún tipo de objeto. Contamos también con las sombras combinadas entre personas y objetos, y que sale maravilloso contar historias de terror. Tenemos los títeres de sombras o siluetas, justamente es la que se hacen esos pequeños teatritos apoyados por un celular, la luz de un celular o una lamparita, y ponemos las siluetas de los personajes que tenemos a disposición en ese instante. Existen otro tipo de elementos que también se utilizan en el teatro de sombras. Son los títeres rígidos o articuladas. Es decir, que no solamente son rígidas como una plancha, sino que en ciertas partes del cuerpo se puede mover la manito, la cabeza o las piernas. También tenemos otro tipo de títeres articulados y de colores. Justamente, algunos de estos títeres datan de muchos años y están hechos de cuero y son pintados a manos, y algunas de estas obras de teatro de títeres duran alrededor de 12 horas, empieza a 8 de la noche y termina a las 8 de la mañana. Los títeres escalados son aquellas figuras planas que se les abre unos puntitos en los ojos para que atraviese por ahí la luz y pueda tener otro tipo de representación y de expresividad, al igual que también se le puede hacer la boquita o la nariz. Los títeres de sombras troquelados. Los troquelados son aquellos elementos, aquellos títeres planos que se le hacen ciertos desgastes, se le saca un pedacito de cartulina de la parte de la ala para que se vea un poquito más, no sean tan planos y sombras solamente, sino que tenga ciertos ribetes de colores y de luces que pasen a través de ellos. Bueno, eso sería por ahora el teatro de sombras, y en el segundo capítulo hablaremos sobre la técnica y el manejo de cada uno de ellos en el espacio escénico del teatro de sombras.